hoy día tendremos un excelente programa. ¿Por qué? Porque veremos cuál es la piedra en el zapato que tiene nuestro país. Las dos piedras en el zapato, para mi opinión personal, que de alguna manera hay que invertir y resolver el problema, no cabe ninguna duda que es importante que tengamos fundamentos para esta discusión. Son la subsistencia de los jardines infantiles y definitivamente resolver el problema de los salud dental. Para eso contamos con las dos personas más expertas en esta materia, la presidenta de la red, ¿se llama? Perdón, Párvulo Red. Párvulo Red, la señorita, pero no importa. No, está bien. Ana Ramírez Soto, don Diego Castro, experto en un tema muy, muy específico de la salud dental, y el acostumbrado, el que nos acompaña toda la semana, salvo una, Diego Olivares, que sabe mucho del tema de capital humano y hoy día está en el mundo académico, en una universidad con el que está muy preocupado del aspecto de capital humano que nos está debilitando como país y perdiendo competitividad. Vamos al grano de Disco el Pollo. Anita, ¿te puedo decir Anita mejor? Sí, más sencillo. Sí, ningún Oye, problema. Anita, ¿cuál es el grave problema que tienen actualmente? Deben ser varios, pero ¿cuál es la piedra en el zapato que resolvería una parte importante de los jardines infantiles? Y explicar qué diferencia hay entre sala cuna y jardín infantil, porque yo no tenía idea que eran diferenciados por la edad de la persona. Yo creo que los dos, en el fondo usted está más preocupado de una cosa que yo lo veía en Corea del Sur, que invirtieron mucho en la semilla. Los de Corea del Sur, que son los niños, ¿verdad? Sí. Y su potencialidad futura fue justamente la salud de los niños, aprender muchas cosas en los jardines infantiles. Me impresionó muchísimo y cada vez que tengo oportunidad yo hablo de eso porque considero que en nuestro país estamos muy debilitados en este tema en especial. Efectivamente. Voy a comenzar con la última pregunta. Sala cuna se diferencia porque es de 84 días hasta 2 años del menor, ya del párvulo o del lactante en este caso. Y jardín infantil es de 2 años a 5 años. Esa es la edad que nosotros abarcamos como salas cuna y como jardines infantiles, ¿ya? Y respecto a la piedra del zapato, tal como tú dices, son varias, pero principalmente que Estamos están... enumerando algunas para ir discutiendo. La pandemia nos dejó muy debilitadas, y hablo en femenino porque la gran mayoría de las sostenedoras o sostenedores son mujeres, ¿ya? Efectivamente nos dejó muy debilitada. Recuerda que tuvimos que estar cerrados casi 2 años sin recibir aporte. Nosotros somos privados, por lo tanto era lógico que por una situación de no poder entregar todo lo que nosotros hacemos con nuestra vocación a nuestros niños y niñas, los papás por supuesto no entregaban el arancel, además que fue una situación muy complicada para todos, para todas las familias. Por tanto nos dejó debilitados. Pero perdona que te interrumpa un segundo. ¿Usted no tuvieron derecho a los profos? No, la verdad es que solamente al final del camino, después de tantas reuniones y de que se dieron cuenta que la participación de la mujer en el campo laboral había retrocedido, recién ahí se dieron cuenta que había que hacer alguna medida, que algo estaba pasando, por qué no se estaban reincorporando las madres trabajadoras. Y ahí se dieron cuenta que, claro, las salas cuna estaban cerradas, tuvimos que dar la pelea para que nos consideraran esenciales y poder abrir. Todo esto pasó un tiempo y recién ahí el Ministerio de Economía, a través de Cercotec, comenzó a entregar fondos específicos para los jardines infantiles, que se abrió un fondo, que fue el Jardín Infantil Reactiva. Ese fue todo el aporte. ¿El Ministerio de Economía? Somos microempresarias. Sí, no, sí está bien. Pero efectivamente hay hospitales, doctores, realmente se preocupa el Ministerio de Salud, no es el de Economía. Ustedes son la base del desarrollo de nuestro país y todos
los presidentes, lo único que dicen es que los niños son el futuro del país. Sí, hay muchos eslogans muy bonitos, los niños primero, los niños primero, la fila, varios eslogans. Pero la verdad es que aquí nos dimos cuenta en pandemia que no era así. Nuestros niños también son una parte de la infancia de este país y no fueron considerados. Estaban considerados dentro del Ministerio de Economía. Eso me choca mucho. El Ministerio de Educación, hicimos mucho reuniones con el Ministerio de Educación y en la época no se resolvió nada más que estas mesas de trabajo que en resultado quienes podían entregar fondos para poder subsistir de alguna manera los jardines fue el Ministerio de Economía. Pero Anita, una consulta, es decir, estamos claros que la pandemia impactó en muchos sectores y naturalmente este es un sector que en el avance del trabajo en el mundo de la mujer fue finalmente una piedra en el zapato y los propios niños, porque muchos de ellos, ¿no es cierto?, nacieron con ir a la casa, digamos, al jardín infantil o a la casa donde tienen a los bebés, las salas cunas. Ahora, esto existe mucho tiempo antes, hubo un crecimiento exponencial muy grande desde hace muchos años y yo entiendo que esto tiene, independiente que sea privado, tiene una cierta regulación, una cierta institucionalidad del Estado a través de, entiendo, el Instituto de Fiscalización del Ministerio de Educación. Pero ¿a dónde voy? Porque hemos visto algunos reportajes este último tiempo, ¿no es cierto? Sobre todo en el área muy privada, comillas, que no tiene ningún control. Primero, ¿cómo se controlan a estos centros? ¿Y cuál es el perfil o la exigencia que hay respecto a los profesionales que constituyen estos jardines infantiles o salas cunas? A ver, el término para el personal tiene que ser idóneo y calificado. ¿Qué quiere decir idóneo? Que tú revisas que efectivamente pueda trabajar con niños menores, ¿ya? Tú esto lo certificas. Calificado, que tenga la profesión correspondiente, que es educadora de párvulo o técnico en párvulo, ¿ya? Más todo el personal que se requiere también para trabajar con niños, manipulador de alimentos, personal de aseo, directora, todo es este equipo que trabajan en las salas cunas y los jardines infantiles. Y respecto a lo que tú me mencionabas, efectivamente, hay una normativa, hay una certificación que vencía y se postergó hasta el año 2024, ¿ya? Porque esto es para todos los establecimientos, no solamente para los privados, ya todos los establecimientos que imparten educación parvularia. Por tanto, se postergó hasta el año 2024. La certificación se certifica en 3 áreas, que es infraestructura, pedagógico y jurídico. Lamentablemente, toda esta normativa fue hecha para una idea vanguardista de lo que es salas cunas y jardines infantiles en infraestructura. Nuestros jardines, que tienen trayectoria de 30 años, de 15 años, de 20 años y tal vez más, no voy a echar al agua colegas, tienen esta trayectoria, fueron en casas adaptadas, que fueron adaptándose a la normativa y a las circunstancias y a la cantidad de niños. Por tanto, ahí está el primer choque con esta certificación. Pero a pesar de eso, estamos tratando de hacer todo lo que corresponde para cumplir con esa normativa. Estamos en el proceso de certificación, muchas ya se han certificado, ¿ya? Y esa certificación además te da la posibilidad de, según el Código 203 del Código del Trabajo, te da la posibilidad de que las empresas puedan contratar, en este caso, la sala cuna, ¿ya? Entonces, ahí para que ustedes vean... con el derecho de las salas cunas. Exactamente, en el Código 203, que las empresas mayores, claro, que tienen 20 mujeres trabajando, pueden... tienen el derecho a acceder a una sala cuna pagada por el empleador, ¿ya? Entonces, ahí está esa conexión también con la certificación. ¿Se va a incluir al hombre? Sí, creo que sí. Eso es lo que se quiere. Ahí por ahí está el tema de la sala cuna universal, que hay muchos retractores, pero ahí es otro punto que podemos tratar un poquito más. Oye, pero te puedo interrumpir. Fíjate que, y se lo he escuchado a Diego en reiteradas oportunidades, las mujeres ganan mucho menos que el hombre. Si nosotros le ponemos tantas trabas a la mujer, el empresario, por razones obvias,
No, ve los costos escondidos. Dice, la mujer me puede salir más cara que un trabajador. O sea, ¿Cómo se puede arreglar eso? Esa es una pega también de los Perdóname, sindicatos. eso- Directamente te iba a preguntar, a razón de eso, si el empleador no recibe un subsidio por tener a las personas en... No, no. Entonces, claro, un costo Claro. que, Es se, un costo, que se considera... sí. Pero De hecho, eso, a ver, que ahí también por está eso la que responsabilidad que los social hombres de la sean. empresa. Ahí hay un punto importante con respecto a la responsabilidad social o vinculación con el Absolutamente. medio, o como quieran ustedes llamarlo. llamarlo. Pero está porque lo que están haciendo es apostando a las generaciones futuras. sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer entender al empresariado. Bueno, que yo creo que ahí, perdón, ahí hay una cuestión que va a tener que ser sí o sí. O sea, este tema de las cuotas y de la participación de la mujer en todos los niveles del poder significa también, ¿no es cierto?, un tiraje a la chimenea y que obviamente en algún minuto, yo entiendo ustedes de las generaciones futuras, porque entre otras cosas tienen menos hijos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se opta entre una mujer o entre la mamá del niño o el papá en materia del beneficio? Yo entiendo que el costo para la empresa va a ser el mismo, por lo tanto, el beneficio es mucho mejor que por cierto, el costo que eso va a significar. Y bueno, son costos que vamos a tener que pagar para enfrentar. Son los desafíos que tenemos hoy día. Pero es tan cruel el sistema que tú podrías contratar solteros, hombres solteros, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que todo este tipo de variables no debería ser de cargo del empresario, sino que de cargo del Estado de Chile, que debe cuidar el derecho social, que se llama, ¿verdad? Y efectivamente, bueno, pero esa es una discusión eterna. Sí. Pero ¿qué queda definitivamente en el mercado? Que las mujeres ganan menos que los hombres. Eso, y se ha pretendido en reiteradas oportunidades de igualar las condiciones y ya en el mundo político han resuelto a través del, ¿cómo se llama?, de la repartija de los cargos, de alguna manera, Sí, la mayoría. senadores y diputados. Pero yo creo que en el mundo empresarial falta crear alguno, como dices tú, el concepto del empresario que la empresa no solo es económica, sino que cumple un rol social dentro de la sociedad. Y lamentablemente nos consta, y aquí le doy la palabra a Diego, se ha hecho una campaña muy grande por una necesidad imperiosa de recuperar dignidad, principalmente en los viejos, y también, si no cuidamos a los niños, nos va a rebotar seguro en muy cortos años. ¿Cómo te ha ido en la campaña? ¿Se han incluido en muchos empresarios, municipios, todo esto? ¿Dónde habéis tenido mejor recepción, más Sí. atención del tema? Importante primero señalar en lo que estamos. Sí, Estamos en un sí. programa dental con Roberto hace unos 8 meses, donde nos propusimos, entre comillas, tratar de mover la aguja en la salud bucal en Chile. Colaborar en mejorar la salud bucal en Chile. Y para eso armamos un plan de salud muy potente para poder resolver 3 factores importantes que le afectan a las familias hoy día, sobre todo a los niños. Uno es el acceso. Nadie tiene acceso. Fíjate que la OMS habla que el 50% de la población en el mundo tiene problemas de enfermedades bucales. Y en Chile particularmente lo detalla como uno de los países más prevalentes en caries dentales. Pero Estamos hablando repite, que eso es clave. Bueno, entre ¿Cómo un 40 y un los 50% de la población en Chile tiene caries no tratadas. Y la causa del no tratado son por el acceso oportuno. No hay acceso oportuno. Un chico, un niño, una familia, cualquier persona de rango promedio estoy hablando, que frente a un dolor, un malestar, un sangramiento, una inflamación, no tiene cómo acceder a una salud bucal, porque si es de recursos bajos, lo debería hacer a través de los CEFAM o a través de los consultorios, en los cuales las listas de espera son de 1.700 días, creo que son, ¿te fijas? Y si están en la ISAPRE, tienen centros dentales con descuento, y ahí podría tomar horas, pero está el efecto del costo, que las coberturas, no hay cobertura, por lo tanto hay un descuento de un arancel que no se conoce. Y por lo tanto la gente tiene temor a ir al dentista y le encuentran algo y entonces
Ese factor lo tratamos de identificar con el programa dental que hicimos, de tal forma que las personas pueden tener un acceso oportuno de inmediato a través de un call y una red dental que está en Chile, de tal forma que la persona pueda atenderse de esa urgencia de inmediato y a costo cero, sin pago. Lo segundo, que son los 95% del problema bucal en Chile, que son las caries y los nervios, los tratamientos de conducto, todo eso, que son a raíz de la urgencia, porque uno no tiene un dolor de muela porque una carie o hay un nervio con problema. Entonces, todo ese tratamiento de la carie, o sea, la obturación y todo el diagnóstico, y todo el tratamiento de conducto también sea costo cero. ¿Te fijas? O sea, la atención de urgencia oportuna. No hay que dar y el costo cero, la gente entender que costo no cero paga nada. significa que no paga nada en la clínica dental. Sí, pero todos los meses tiene que pagar. Bueno, es que ahí es el plan, esa es la cobertura del plan. Pero no sacamos nada con estar tapando muelas o haciendo tratamiento de conducto si no paramos el origen. Que son los niños. Que son los niños. Y ahí hicimos un plan preventivo anual y además gratuito para toda la familia, que incluye, ¿no es cierto?, para los adultos la limpieza y la limpieza bucal, ¿no es cierto?, el pulido bucal, y para los niños todo el programa de sellantes y flúor para evitar las caries y todo el tema. Y todo ese programa lo hicimos en un plan, que es un plan individual, aquella persona que solo lo pueda tomar, que debe costar 3.800 pesos mensuales, que lo pueden suscribir, y el plan familiar, ahí es donde hicimos el mayor esfuerzo. Y en el plan familiar, que incluye a toda la familia, como contexto, toda la familia, los tuyos, los míos y los nuestros, que no importando el número de cargas, tienen una tarifa única de 6.800, 6.900 pesos. La persona que vaya a la limpieza ya se está pagando exacto. solo. Y eso es lo que estamos armando. No es seguro, porque si no... Y te lo digo porque tu tema, que son los infantes, y te estaba comentando fuera de cámara, los niños a los 2 años ya el 17% tiene caries, a los 4 años el 50% y a los 6 años el 70%. Y así la curva ascendente. Entonces, y como no hay acceso y no hay financiamiento, al final terminan perdiendo los dientes. Y hemos Entonces, llegado la gente a una... ya a los 20 o 30 años ya tiene 15 piezas perdidas, ya a los 40 o 50 años 25 piezas perdidas, y así llegamos a que en promedio en Chile del adulto mayor el 33% ya no tiene dientes. Entonces eso es serio. Serio, y en la parte social después impactante. En esa campaña estamos con Roberto y ya empezamos a tener algunos frutos. Hemos recorrido con Roberto harto calle, hartas municipalidades. Hicimos un convenio con la MUNCH, con la Asociación de Municipalidades de Chile, que le cayó muy bien esto para todos sus funcionarios privados y también para ayudarlo a los vecinos. Y en esa campaña estamos ahora este año partiendo. Y por el lado de las empresas, ya están algunas empresas que ya tomando en consideración esto, incluirlo en su programa de beneficios. Pero no cuesta nada, o sea, a un empresario darle este beneficio de 3.000 pesos mensuales a una persona o a la familia 6.000, no es nada. Y es significativo para la familia. ¿Te fijas? En esa campaña estamos. Por eso es interesante el tema. Pero, ¿puedes repetir la cifra de la OCDE que estamos, creo que de la OMS? La OMS, en su último informe de noviembre del año pasado, estamos en el señala número... que fíjate que la mitad de la población en el mundo, 3,5 mil millones de personas, están afectadas por la salud bucal. Y particularmente cuando enfoca Chile, Chile es uno de los países con mayor prevalencia en las caries dentales. Hay 40 y tantos por ciento, a un rango 40 o un 50% de la población en Chile tiene caries no tratadas. Y eso es terrible. Es porque terrible, pierde dignidad no tratada la persona. Es un dolor, un malestar, y al final no tratada llega, cuando ya es tanto el malestar, llega el dentista, porque no hay acceso y no hay financiamiento, es mejor sacarla y punto. Claro. Entonces esa es la pérdida dental. Y una pérdida dental también afecta la parte social, emocional. Ahí está claro. Hasta en la parte productiva. Sí, pues. Sí, yo creo que también. Sí. Entonces en esa campaña estamos. Oye, y ahí el aporte de los jardines infantiles a la prevención es Exacto. que nosotros promovemos también la comida saludable.
los cumpleaños, los restringimos Ya. no tanto dulce, justamente para evitar un poco el tema Pero enseñan a las lavar los caries. dientes hablando Sí, desde sala cuna. desde la sala Desde cuna. sala cuna. Y con el tiempo hemos ido observando que las familias también van adquiriendo este hábito con el bebé. Con el bebé. Sí. Que sea que tiene un impacto hacia arriba. Sí, las familias se han preocupado más en el último tiempo del tema de la salud bucal. Sí. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que yo tengo casi 80 años y todavía no me sé lavar los dientes. Porque cada vez que voy al dentista me cambia el sistema. Porque seguramente va cambiando la tecnología. Yo me de acuerdo la- de Mucho más que... técnico. yo me acuerdo Claro, de- pero a mí voy a volver a Corea del Sur. Me llamó la atención porque los niños van pasando en la mañana y pasaban por una luz y se veía si tenía las manos limpias o no limpias porque se reflejaban los gérmenes. Pero es impresionante cómo es la preocupación. Eso es la discusión que yo tengo a veces con la gente. Tenemos que invertir. No es gasto, porque muchos hablan que el gasto se va a ir a las nubes. No es gasto invertir en lo que están partiendo, en la semilla, porque si no el fruto que nos va a dar, ya estamos viendo que muchos niños a los 13 años hoy día lamentablemente están cometiendo algún tipo de delito. Yo no le echo la culpa al niño, yo le echo más la culpa a la sociedad. En la sociedad no hemos hecho la respuesta correcta frente a este mundo que es totalmente distinto a lo que éramos nosotros, si digamos las cosas como son. El mundo Exactamente. y yo nunca estuve en jardines infantiles, por ejemplo, y hoy día no estar en jardín infantil casi parte de analfabeto en el kinder. Uno no tiene al tiro el colegio, ¿no? Estaban los profesores. Lo que pasa Por es inquieto. que, lo que pasa es que la pirámide está invertida. Aquí la pirámide de las bases firmes debe estar en la primera infancia. En la primera infancia, justamente. Y efectivamente está invertida. Está, Es que habla de donde la menos se actividad está hace la invirtiendo. universidad casi. Claro, es donde menos se está invirtiendo. Y todos quienes están en el medio de la educación parvularia saben que hasta los 6 años toda esta red neuronal se desarrolla de tal manera que es mucho más grande este crecimiento neuronal del niño que después de los 6 años. Pero Entonces, lamentablemente, las políticas públicas no han ido enfocándose a Es que, eso. Rosita, perdón, Anita. Yo desde que, digamos, me he dedicado un poco a estudiar el tema, a propósito que ya cuando uno es más grande, tengo un nieto, bueno, ya tiene 14 años, pero me decía mi hija siempre, que desde la 8ª semana, me parece, hasta los 2 años, es clave todo el proceso, digamos, de alimentación, de estímulo, de... La estimulación. Bueno, Título, experiencia. Pero también, claro, pero también he escuchado en debates incluso en el mundo empresarial que claramente tiene un costo. Es decir, es como decir, a ver, por ejemplo, ¿quiénes son los más afectados en esto? Por cierto, la gente más pobre. Jóvenes, mujeres que adictas, ya sea a una droga, al alcohol, que eso lo asumen en los propios genes los niños, que si tuviera eso, un tratamiento previo, al saberse incluso, puede mejorar en algo ese proceso. Pero eso tiene un costo. Yo no estoy defendiendo la parte del costo, estoy diciendo, compartiendo, por cierto, que esa es la parte principal. Y todos sabemos, y deberíamos saber lo que es así. Pero todo el mundo mira al techo en ese sentido. Sí, mira el techo, mira para el lado, pero no mira el objetivo principal que son los niños y las niñas. Justamente, ahí está el tema. Ahí está el tema. Hay muchos temas que están circulando. Lo que pasó hace un tiempo atrás con este chiquitito que casi se cae del piso 21. Eso nosotros lo veníamos diciendo hace 2 años. A ¿Que todas las era un jardín autoridades. infantil? Sí, en un edificio. Era una guardería. Guardería. Porque ese término guardería tampoco Claro, existía. no, guardería clandestina. Tampoco existía el Era término. Ah, Y comenzó en 30.000. los últimos años a tener este término guardería. Antes existían solamente las salas cuna y los jardines ¿Y infantiles. la guardería qué diferencia tiene con la sala Guardar cuna? al niño con ningún sentido No, pedagógico. no hay nada. ningún, Cuidarlo. exactamente, no hay sentido pedagógico, es solamente Y está, la atención de cuidado. cuidado. Cuidados, entre comillas, porque Entre la comillas. verdad es que no hay persona idónea. ¿Quién va a saber tú ¿Cómo lo estás tratando? quién lo está cuidando? ¿Quién lo No, está eso cuidando? No lo puedes saber. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la gran diferencia y la que hemos visto que no se ha podido o no ha habido las voluntades para hacer cambios en la reforma. La reforma de juego es apertura.
La reforma, la Ley General de Educación, lo único que dice con respecto a esto es que tienen que estar todos los establecimientos que imparten educación parvularia certificados de aquí a tal fecha. Y los que del año 2016 en adelante tienen que estar primero certificados antes de funcionar. Eso es lo que dice. Por resultado que a las guarderías, a los que no están certificados, simplemente lo que les pide es que no pueden promocionarse con ningún término análogo a sala cuna o a jardín infantil. Eso es todo, y pueden seguir funcionando y nadie puede fiscalizarlos. Nadie. Ni Superintendencia de Educación, ni Ministerio de Educación. Pero en ese sentido muy para atrás. Entonces, en vez de avanzar hacia mayores controles con el objeto de que no se estamos cumpla... avanzando en educación parvularia, estamos retrocediendo. Retrocediendo, para que se cumpla el objetivo, que es el niño. Claro, se está retrocediendo. Oye, pero yo lo veo de otra perspectiva. De la perspectiva que si tenemos pésimos jardines infantiles o salas cunas, la mujer va a ser casi imposible que se integre al mundo del trabajo. Porque si la mujer se va a quedar en su casa cuidando a los niños, que no tiene nada de malo, también efectivamente cumplen su labor. Pero el solo hecho de que ella desconfía a quién le dejo el niño, me limita que esa mujer vaya a esperar en una oportunidad de trabajo, salvo que sean grandes, perdón. Yo siento que, claro que eso ocurre, pero frente a la necesidad, estoy hablando del promedio de ingresos de las parejas, la gente sacrifica eso. ¿Ah? O sea, el caso concreto que usted plantea, que fue allá del 21 pisos. En los edificios de estos que le llaman los edificios de Estación Central, muchos extranjeros, claro, ahí, ¿qué hacía la gente? Si tiene que salir a trabajar. Exacto. Llegaron muchas madres con hijos solos, con niños solos, entonces a cualquier riesgo, ¿no? Ese riesgo fue salvaje, ese niño que salió por la reja, pero las otras cosas, lo que significa la mantención de un niño en materia de salud y todo eso, es decir, de la higiene, en fin. Mira, yo te voy a hacer el comentario, capaz voy a decir algo políticamente incorrecto. Como está de moda, pero esto de la pirámide invertida. Yo creo que los políticos y la gente sabe perfectamente bien que la inversión tiene que estar en los chicos, pero no se hace nada porque da más resultados otras políticas. Miren la educación. En la educación estamos llegando a que los universitarios sean casi gratuitos la entrada a la universidad, ¿no es cierto? Y abajo, nada gratis, nada de subsidios, nada de nada. Y se va a quedar una brecha en 20 o 30 años más tremenda. Porque si no estamos educando a esa gente, después van a entrar gratis a la universidad y vamos a encontrarnos con... Tú que estás en la universidad. Sí. Yo estuve director de una universidad hace tiempo atrás y de los segmentos socioeconómicos relativamente bajos, y nos encontramos con una diferencia potencial de estudios tremenda. Entonces, en 20 o 30 años más, esta gente que si no la invertimos y no educamos, va a entrar a la universidad gratis. ¿Y qué profesionales vamos a sacar? ¿Para dónde vamos? Si justamente lo que hay que hacer es invertir y educar en forma gratuita y expandir esto al rol público-privado para poder desarrollar. En esa misma línea, Diego Castro, para concatenarlo con lo que estábamos hablando respecto a qué pasa con esos jardines. Bueno, la Universidad Nuestra, Miguel de Cervantes, es una universidad dedicada básicamente a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, más bien, ellos entran ahí con una necesidad de tirar más para allá dentro de la empresa. Ya son trabajadores. Entonces, es un trabajo hermosísimo, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. Hay gente que está en un promedio de 38 años. 80% de nuestros trabajadores son 80%. Bueno. Pero este dato que salió ahora, por ejemplo, vuelve a tener el origen finalmente con los más pobres, en la gente que no va a tener acceso a las salas cunas. Miren los puntajes que salieron a propósito de lo que se vio ayer o anteayer. Es escandaloso. Y se habló aquí de una gran revolución de educación. Y muchos de los que están en el gobierno hoy día encabezaron ese proceso. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, lo que quiero decir los resultados. Entonces, es un problema mucho más profundo. Es decir, es dramático, yo diría que es casi angustioso lo que se vio ayer. Que el liceo
como el Nacional, como el Barro Borgoño, como, en fin, por nombrar El algunos, Nacional, 200 y tanto, ¿te das hayan cuenta? saltado niveles. Entonces, Y nadie bueno, hace nada, ¿qué si eso es tipo un tema. de educación estamos dando? ¿Cómo nos ponemos el centro de la educación desde su inicio? Sin duda. Y que habrá que gastar más plata, sin duda que habrá que gastar más plata, pero en las actuales condiciones ya han pasado los años que han pasado. Podrá tener mucha gratuidad, tú tienes razón. Pero, ¿verdad? Entonces, ¿con qué calidad llegan ahí? Fíjate que lo que decía Diego Castro, Diego C., efectivamente que nos tenemos preocupados de las brechas, porque las brechas producen una cosa muy, muy odiosa, que son las diferencias de los seres humanos. Y por eso son los estallidos, para mi opinión personal. Porque efectivamente, si uno ve dentro de la universidad, dentro de las universidades también, las 10 más, no, los colegios, perdón. Los colegios, los 10 primeros que salieron son privados. Pero eso es lo que ese es el Entonces, problema. En los jardines infantiles debe pasar algo similar. Si uno mira la calidad, no estamos hablando la calidad, seguramente los jardines infantiles privados son superiores, entonces estamos creando una elite de niños también. No estamos diciendo que quitarle los patines, ojo, porque puede quedar la sensación de quitar los patines en esta cuestión. No. ¿Cómo somos capaces que los jardines infantiles de muy bajo nivel de recursos o con recursos suban hacia arriba en calidad? ¿Cómo se mide la calidad en esto? La verdad es que en términos de jardines públicos, que son los jardines Junji, sí. BTF, que reciben también, digamos, fondos del Estado, con los años han ido aumentando en cantidades y la calidad también ha ido aumentando. Ha ido aumentando la calidad, entonces... Eso no se puede desconocer. Ya. Pero aquí voy a meterme en la pata de los caballos. Creo que los jardines infantiles, lo que se necesita en general, ya sea en jardines infantiles público o privado, es la vocación. Sí, y ahí los está la conexión con las generaciones de educadores de párvulo y de técnicos en párvulo, y ahí también están las universidades, los institutos profesionales para generar esa vocación en los equipos que van a trabajar con niños, ya sea en el área pública o en el área privada. Nosotros podemos manejar nuestros centros educativos, pero porque tenemos lineamientos en cada uno de nuestros jardines. En lo que es los jardines públicos tienen un solo lineamiento. Claro, el que se dicta como norma general. No hay control, no hay... Exactamente. Yo tengo el caso de la universidad, en este caso la Católica, que ahí mi hija ha trabajado, estudió ahí trabajo social y hoy día trabaja en el ámbito. Y bueno, tuvo su hijo ahí. Y lo que, preguntándole antes del programa cuál es su experiencia, la universidad, al menos esa, no sé las demás, van con sus propios jardines, que son varios, tomando nota de distintos cambios, actitudes de distintos tiempos, y se los van entregando a sus equipos multidisciplinarios que van mejorando, bueno, dentro del mismo jardín, sus condiciones. Pero claro, eso debe ser una política, que eso también sea general, se expanda, correcto. Porque si no, creamos los yetos. Los yetos y... Al revés también. O sea, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como país para que los colegios municipales sean tan competitivos como los particulares, ¿no es cierto? Y entonces la persona decida en igualdad de condiciones dónde poner a su hijo. Donde sea más cerca. Oye, una pregunta técnica. Tú pedías a las universidades que den cursos relacionados con el tema, ¿verdad? Que se crean carreras técnicas para cubrir esta materia. Sí, pero topamos con las remuneraciones de estas personas. ¿Son bien remuneradas o no? Porque en el caso, de nuevo, es acá en Corea del Sur, estoy repetitivo, pero fíjate que los profesores en Corea del Sur y Japón son los mejores pagados, mucho más que un doctor, que un ingeniero. Efectivamente, en Chile yo creo que hemos descuidado también el rol de los profesores en ese sentido, porque los profesores tienen pleno derecho de vivir bien, en buenas condiciones y con buenas remuneraciones, más por el sacrificio que tienen. Pero parece que aquí en Chile todavía te consideran, y voy a hacer un paréntesis, aquí son harto viejo, tú no, relativamente joven. Yo cuando era niño, a los profesores los mirábamos para arriba, con mucho, mucho, mucho respeto. Autoridad.
y eran importantes dentro de la sociedad. Una persona que era Muy profesor, importante. y más si era profesor universitario, que hacía clases en la universidad. Y hoy día yo no veo esa relación de respeto que se tiene al profesor. Tanto en remuneraciones, vuelvo a insistir, en remuneraciones y la parte social. Tengo la misma opinión. Soy mamá de 3 adolescentes, por lo tanto también veo esa relación de sus compañeros con los profesores. Pero además, si lo llevamos a nuestra área de la educación parvularia, nosotros tenemos un doble desafío que hemos ido trabajando en los últimos años, de hacer entender a las familias que no somos cuidadoras o nanas de los niños, que hay años de estudio, que somos las expertas en la materia, Profesionales. somos las profesionales, y eso se vio con el tema de la pandemia. Porque muchos niños y niñas llegaron sin diagnóstico, que tenían TEA, los papás no lo habían notado porque como estaban en encierro, no estaban las expertas en la materia que uno puede ir filtrando y pedir a los papás que vayan a tal especialista para que les entregue un diagnóstico para evaluar. Eso se vio. Y llegaron muchos niños y niñas con trastornos de espectro autista. Entonces, ¿Con qué, perdón? con TEA. TEA se le llama al trastorno de espectro autista. ¿Y qué significa eso? Perdón, en buen chileno, porque la Son- gente del 99% seguramente no. Yo no sé del la tema. verdad es que se ha dado mucho el tema del autismo en el último tiempo. Ya, el autismo, ya. Exactamente. Que el término es TEA Ya, para nosotros. ya. Entonces, como le decía, faltamos ahí. Las familias se pudieron dar cuenta que no eran las nanas solamente, eran equipos educativos con años de estudio, Claro. con experiencia, que daban los primeros avisos y guiaban a esa familia para llegar a un buen término y a un desarrollo y un apoyo a ese niño y a esa niña. Llegaron muchos chiquititos con trastorno del lenguaje, no hablaban. Pero ¿cómo se recupera eso perdido? O Con se el va a trabajo nuestro, Pero, con el trabajo en los establecimientos. Las educadoras son las expertas. Las familias deben confiar en los jardines infantiles, en las educadoras, público, privado, donde sea. pero deben confiar. Y esa confianza, por el temor de los papás, de las mamás de mandar a sus niños a los jardines infantiles, se perdió por el tema de la pandemia. Y nos ha costado mucho recuperarla. En ambos lados, tanto en la parte pública como en la parte privada. Algo dijo Roberto al principio, pero el impacto que ha tenido en términos, bueno, económicos me imagino, pero el impacto del número de, vamos a hablar solamente de los privados, de centros que se cerraron definitivamente. Yo entiendo que son muchísimos y que no han logrado Muchos. repetirse. Y van a seguir Ana, cerrándose. Porque no tienen recursos. No tienen Ana, recursos. una consulta por la pandemia. Tú dices que las familias no están llevando a sus hijos a los... a Disminuyó la matrícula. Ya. Pero Disminuyó puede efectivamente. ser que también cambió el modelo de trabajo y que hoy día la persona está en su casa trabajando y por lo tanto prefiere tener a su hijo en su casa. En la pandemia antes tenía que salir a trabajar. Pero ¿en qué están esos niños? ¿En qué están esas niñas? Ah, Si no, tú estás sí, trabajando, independientemente- ¿dónde está el niño? Es ¿En el que celular? es- ¿En el es- televisor? No, si no te ¿En estoy la hablando, tablet? estoy hablando que el No efecto es de la para los baja de padres. matrícula no puede que no esté no asociado no, a la sin duda. pandemia misma, sino que Sí. al modelo de trabajo en que ahora, ¿quién está educando a ese hijo? ¿Qué está haciendo? Claro, Sin hay- duda. sí, Yo- Falta la pero estimulación. la caída de la matrícula puede estar dado por ese factor, creo. Yo acabo de ver, Sí, efectivamente. Y muchas otras políticas públicas, como por ejemplo el subsidio protege. El subsidio protege, efectivamente, no ha llegado al niño y la niña. Sí, se hizo con la intención de que la mamá se pudiera quedar en casa con el niño o la niña y ese subsidio quedara, ya sea poder volver a trabajar tal vez y pagar una sala cuna, porque ese era el concepto de un Sí. inicio. No fue así. No fue así, quedó en definitiva en la La acumulación vecina de sueldo. cuidando 7, 8 niños Este es el en problema. departamentos diminutos, con la mitad del subsidio y la otra mitad en el hogar, comprando los pañales, la leche. Esa fue la realidad Sí. que El pasó resultado. con el subsidio Protege. Vamos a comerciales y volvemos con este fundamental tema para nuestro país. Y no hablemos más los niños primero. Pues mientras estemos en este nivel de inversión, son casi últimos en la lista. Entremos a analizar cuál otra de las piedras de los zapatos
de esta semilla que debería ser súper productiva en el fondo para el futuro, tenemos en nuestro país. Y que en otros países seguramente tienen problemas similares. Anita, ¿cuál otra piedra en el zapato tienes? Y te voy a regalar este zapato en esta oportunidad, ¿eh? Porque siempre regalo los zapatos con unos palitos chinos, que significa el símbolo que hay que trabajar a lo menos con 2 personas para las asociaciones gremiales. Si usted tiene un jardín infantil, asóciese a la asociación Red. Párvulo Red. Párvulo Red, ¿ok? ¿Cuál es la otra piedra en el zapato? Te lo voy a dejar aquí. La que habíamos ya comentado, la situación de esta exigencia de certificación con tanta exigencia y sin embargo por el otro lado vamos con un camino de guarderías que no se les exige nada, que no pueden fiscalizar, por lo tanto hay una competencia absolutamente desleal y que no puedo decir que está avalada por las autoridades, pero sí me sorprende que no se haya hecho nada. No se haya cambiado la reforma educacional que dejó este nicho, que dejó esta apertura y que efectivamente los jardines infantiles, las salas cunas que quieren cumplir y llegar a un nivel de calidad que es la necesaria y es la que merecen nuestros niños y niñas de este país, tengan tantas dificultades y sin embargo por la otra vereda del frente están las guarderías clandestinas, ilegales, les han llamado after school, que reciben chiquititos de edad lactancia de 2 años, menores de 2 años, por lo tanto de after no sé qué tienen, y tantas otras irregularidades que hay y no se está haciendo absolutamente nada. Esa es una tremenda, que yo creo que no es una piedra, es una roca en el zapato. Una roca en el zapato. Efectivamente, yo me estaba riendo porque en Chile usar términos en inglés creen que mejoran su estándar. Efectivamente, yo recibo muchos mails en inglés hoy día, con títulos en inglés, y son más chilenos que... Oye, pero a mí me extraña una cosa. También hay responsabilidad de los padres, porque si yo pongo a mi hijo en una guardería infantil, donde está en el 21º piso, supongo que el control va a ser mucho más difícil que estén en un plano. También los padres tenemos responsabilidad, para mí, en opinión personal. Absolutamente, absolutamente hay una responsabilidad, pero también es falta hay un desconocimiento. O es por costo. Y hablamos a calzón quitado, como se dice. Es costo con respecto a calidad. Exactamente, lo que pasa es que hay un desconocimiento de los padres. Dicen, este jardín infantil, salas cunas, claro, cobra tanto, no puedo. Esta guardería me cobra la mitad, puedo. Pero no se dan cuenta que en esa diferencia, ese valor que está cobrando ese jardín infantil y sala cuna es porque cumple con una serie de normativas que va a entregar seguridad a ese niño, va a entregar toda la entrega curricular a ese niño, que no es solamente cuidados de por medio. Hay toda una atención, una entrega pedagógica, una estimulación. Por el otro lado, están las guarderías que lo único que hacen es cuidar al niño. Ya vimos el cuidado que le daban a este chiquitito que casi se cae del piso 21. Pero te vuelvo a insistir, esto es responsabilidad también del Estado. A mí me extraña que efectivamente no se esté haciendo nada sabiendo que es Voz Populi, porque salió en la televisión lo del 21º piso. No se esté haciendo algún tipo de control, porque el daño futuro, porque estamos invirtiendo mal, significa que el padre puso una plata para cuidar a sus hijos y esa inversión, el niño no aprendió a ir al baño porque o no sabe ponerse la chaqueta, o tiene autismo y no se le detectó en el momento oportuno, etc. Roberto, esa inversión a pozo perdido. Yo me atrevo a decir una cuestión que no es que sea políticamente incorrecto, pienso así. Creo yo que efectivamente seguimos teniendo problemas con la educación y hemos empeorado. Y en el sistema completo. O sea, no comprender que el jardín infantil o que la sala de cuidado es vital para muchísima gente, sobre todo para los más pobres. Ahí el Estado debería estar con los subsidios y con todo el dinero posible. Pero al mismo tiempo, claro, pero al mismo tiempo, imagínate lo secundario. ¿Qué calidad finalmente llega a estudiar como profesional? Si ya en la secundaria está... Ayer yo me impresioné.
¿De cuándo? Son tres, está diciendo. Del 2010, que venía todo un movimiento, ¿no es cierto?, encabezado por la propia gente que hoy día está en el gobierno. Y hoy día, si eso no lo relevan como un tema principal para el desarrollo de nuestra sociedad, no nos espera una muy buena desarrollo de la sociedad para adelante. Entonces, yo creo que hay que, yo no digo denunciar, pero ponerlo en el tapete como una cuestión vital. Exacto. Aquí debe haber una conversación entre los actores. Las municipalidades, hay algunas municipalidades que están dando patentes de guarderías. O sea, esto lo están normalizando, lo están avalando. Entonces hay un desconocimiento total de lo que es la calidad de la educación parvularia. Entonces hay un retroceso. Por otro lado está la reforma tributaria, página 22.g, léanselo por favor. Porque ahí está, me lo aprendí de memoria, porque la verdad es que me indignó al momento que lo leí. Quieren hacer un listado de cuidadores y avalan con un monto de plata para estos cuidadores de menores de 2 años. ¿Qué están avalando con eso? ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que... no, pero ahí en ese caso están diciendo que van a destinar esos recursos a cuidadores. Sí, seguramente. Pero ¿qué cuidadores? Sí, por eso seguramente van a pedirle ciertas exigencias cuando le pasen el dinero. Mientras tú... Ahí va a estar postulando la misma señora que está en el 22 ahora. Y va a seguir existiendo ese mismo centro. A lo mejor van a tener más recursos para que hagan más cosas, pero va a seguir existiendo. El tema es mucho más integral que eso, es mucho más de fondo. Yo creo que estamos atrapados en un tema político, oye, tan grave de este país, que no estamos mirando el tronco, estamos mirando puras ramitas. Estamos vagando diciendo con la delincuencia, con esto, acá, y al Estado. Pero es imposible hoy día, como está estructurado el sistema político y administrativo, de poder definir políticas públicas a largo plazo, porque están todos tratando de ver buena imagen, corto plazo, lo que reditúe políticamente, etc. Y no estamos viendo el país, y hay 3 o 4 troncos fundamentales: la educación, la salud, la seguridad, y cómo gente que es inteligente en Chile, cómo no se forma un comité paralelo que estudie qué y cuál es la política pública para la educación, para esto, y propongan un proyecto de ley y que estemos todos de acuerdo al proyecto y echarlo a andar. Pero estamos trampándonos, llevamos 10, 12, 15 años y vamos a generar, te lo he contado aquí, vamos a generar en 10 o 15 años más peor brecha, peor desigualdad en educación, en recursos, en todo, porque este país nos están dando bien estructuralmente, estamos políticamente manejando un país, y ese es el problema que tenemos. ¿Quién tiene el derecho, la familia o el niño? Esa es la gran pregunta, porque me ha pasado a mí que en el caso particular de los viejos, el derecho lo tiene el viejo, pero con ciertas condiciones que le ponen tantas condiciones que a veces, por ejemplo, en el caso particular de las contribuciones, que tenía casas de 120, entonces el derecho la tiene la casa, no el viejo, ¿me entiendes tú? Efectivamente puede estar pasando algo similar. Aquí al que se le está apoyando a la familia, no. El niño ese que nace en Chile tiene estos derechos, tiene derecho a jardines infantiles, salas cunas, guarderías de ciertas condiciones, etcétera, etcétera. No la familia. Y eso debería ser también un rol del mundo, porque ustedes son empresarios también, no podemos perder esa mirada. Sí, hay que definir bien. Nosotros como asociación gremial, Párvulo Red, la verdad es que nos ayudó a salir de todo este tema, nos apoyamos en esta sinergia como sostenedora, mayoritariamente somos mujeres, y efectivamente somos autogestionadoras de nuestros jardines infantiles. Aquí no estamos hablando de cadenas de jardines, porque ese es otro punto. Ahí nosotros somos David contra Goliat y nos ha tocado pelearla también, porque son grandes inversiones que tratan de poner el pie sobre estas microempresarias que tienen grandes trayectorias, como les decía, de 35 años, de 20 años, de 15 años, de 8 años, pero que son autogestionadores de sus propios jardines. ¿Y compiten ustedes con grupos, por ejemplo, que tienen 10, 20 jardines? Sí,
La verdad es que hemos Un tenido, grupo que maneja- competimos, pero lo que se da en los jardines infantiles es que la sostenedora está metida en su jardín. Sí. Por lo tanto, está en todas las actividades, en todas las operaciones del jardín, a diferencia de las cadenas de jardines. Claro, Claro, hay es que elementos- hubo- Ahí hay una gran ventaja diferencia. Y competitiva, hubo una claro. polémica muy grande, y hay que decirla, con una que es una cadena, y el Banco Estado se le otorgó algún tipo de crédito en especial. Entonces ellas se vieron también con dificultades, Ya. porque el Banco Estado te puede prestarle, si deja la garantía y todo, pero no puede dejar afuera al resto. Sí, claro. Exacto. O sea, o sea, nada más, si no, no se le está pidiendo que no se le preste a esa cadena que es muy grande, Vitamina creo que se llama. Sí, es una de las tantas cadenas. Esta que hay cadena, a entonces nivel- efectivo, requerían recursos, mientras las otras que eran más chicas, microempresarios, No, y no se lo otorgó. en este caso era que se había publicitado a una gran cantidad de usuarios del Banco del Estado y sin embargo el Banco del Estado apoyaba a las microempresas, entonces no iba con, digamos, con el discurso del banco. Y ese fue un reclamo que es esencial formal. porque nosotros, tal como decía al inicio, estábamos quebrando y seguimos quebrando. Por eso que te Seguimos voy a regalar quebrando. este libro, fíjate que lo más oportuno. Este señor, que es Frank Palma, quebró en 3 oportunidades, 2 tuvo guardado, como se dice en buen chileno, y hoy día es un gran empresario en Concepción. Encontró su beta, la señora se portó extraordinario porque cada vez que tenía dificultades se iban a vivir con su suegra, etcétera, etcétera. Léelo, pero este es un libro libre que se llama, que yo te lo entrego, lo lees o no lo lees, tienes que entregárselo a otro y decirle exactamente lo que yo te digo a ti. Y poner ¿Ok? tu autonomía. No puedes quedar preso en una estantería. Perfecto. ¿Ok? Después nos vamos a tener que sacar una foto porque tengo que dar cuenta de los libros. Ya. Lo segundo, nosotros como programa estamos pendientes de la cultura. Yo creo que otro sector pero muy afectado es la cultura, pero principalmente las personas que tienen mucho tiempo, por ejemplo, el pintor, que hace sus cosas en su casa o en un taller, etcétera. Tuvieron 2 años, en el caso particular, igual que ustedes, paralizados, ¿verdad? Entonces nosotros estamos rodeados de cuadros que nos han entregado personas que se interesan en vender. Este es Ramón Marín, que es Valparaíso. Si ustedes se dan cuenta, es tu sector. Pinta mucho Valparaíso y es un gran pintor. Si necesitan algunos antecedentes personales de él, yo se los doy en particular. Y lo espero la próxima semana a esta misma hora. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me ensucien el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que
canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.